Dios con ustedes. Y vamos a meternos de una vez de lleno a la presentación de la palabra del Señor. Nunca deberíamos de abrir su palabra sin hacer una oración, ¿no es verdad? Así es que aquel que me pueda acompañar y caer de rodillas con un servidor, caigamos de rodillas, invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a orar. Oremos. Buen Dios y amante Padre, gracias, porque en este lindo día de reposo que nos das, nos has prometido que el maná de Dios va a poder ser servido delante de tu pueblo. Y Padre, no venimos aquí a escuchar palabra lisonjera, ni tampoco venimos a escuchar palabra que llene a un oído que tiene comezón de oír, pero venimos a escuchar la pura palabra de Dios. Y tu palabra es como una espada, y la espada corta. Y en el día de hoy, si tu espada y tu palabra tiene que cortar ideas, pensamientos, caminos que no son agradables delante de ti, enderézanos, córtanos, transfórmanos y haznos hoy transformados por nuestro pensamiento y razonamiento semejantes a la gloria de Dios. Tu bendición por el Espíritu Santo en la presentación de tu palabra la pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Los dos temas que les vamos a compartir son partes de una serie que hace algunos años teníamos la idea, solo como eso, una idea de poder preparar para compartir de una forma más directa hacia la población adventista. A pesar de que la idea de esta serie iba a ser más direccionada hacia el pueblo adventista, los principios aquí presentados son universales. Se aplican a cualquier iglesia, a cualquier congregación u a cualquier organización. Son los mismos principios y tú lo vas a ver en el transcurso de nuestra presentación. Le quiero pedir a Dios que pueda abrir nuestra mente y corazón. Dice el apóstol Pablo que hay que escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y lo menciono en el sentido que a veces hay personas que inmediatamente cierran los oídos para no escuchar. Mi recomendación es no cierres los oídos antes de primero haber escuchado. Y si es a la ley, al testimonio, y aún quieres ser como los bereanos, de regresar a tu casa y revisar si estas cosas son así, te animo a que lo hagas. Toda la información que vamos a dar el día de hoy es basada en eso, en la ley y en el testimonio. Aunque hay algunas cosas que sí van a ser un poquito directas y aún quizás un poquito duras en la forma de decirse. Pero la verdad de Dios es la verdad. Y dice la palabra del Señor, conoceréis esa verdad y la verdad os hará libres. En esta serie pensamos hacer 8 sermones. Hasta ahorita llevamos 5 sermones que ya están preparados y algunos faltan de ser predicados. El día de hoy voy a compartir 2 de estos sermones de la serie. Voy a hablar en esta mañana acerca de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es? ¿Quién la hizo? ¿De dónde vino? ¿Era el propósito de Dios? Y si era el propósito de Dios que existiera una organización, ¿cuál era la mentalidad de Dios para la creación de una organización que habría de dirigir la Iglesia Adventista? Ese es el tema que compartiremos ahora. En la tarde tocaremos otro segundo tema que va ligado al primer tema que vamos a ver ahorita, que se llama el sacerdocio de todos los creyentes, según lo presenta el apóstol Pedro. Y con eso concluiremos los 2 temas del día de hoy. Recuerda, son 5 temas. De hecho, el anterior a este se llamaba la verdad sobre las membresías de las iglesias. Ese tema no te lo voy a dar porque ese tema ya está grabado y predicado, pero en ese tema vimos puntos muy interesantes acerca de dónde vino la idea de tener membresías en la iglesia, de dónde vino que para tú ser parte del pueblo de Dios tienes que tener una membresía
con tu nombre registrado en un libro, es bíblico, en donde está en la Biblia. Aprobó Dios la idea de tener membresías, y de cuándo acá vino la idea que en la iglesia adventista vinieran las ideas de las membresías. Ahora, el principio se aplica no solo a la iglesia adventista, cualquier iglesia que tenga membresías para que tú pertenezcas a esta iglesia, es el mismo concepto. Ahora vamos a hablar un poco de la idea, la organización, ¿ok? Ya recuerda, hablamos primero de la cuestión de la membresía. Y para hacer solo un pequeñito repaso de lo que ya vimos del tema de las membresías, estudiamos que originalmente, cuando Cristo funda su iglesia y le dice a sus apóstoles: id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces Cristo promete estar con la iglesia, y los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, realmente fueron a predicar a todas las naciones. De hecho, hay algunos textos en la Biblia que dice que prácticamente el mundo entero había sido llenado de la doctrina del Cristo, muerto, resucitado, y que había prometido regresar. Sin embargo, cuando la iglesia empieza a crecer y los apóstoles se murieron, los apóstoles llegaron a tener discípulos, y los discípulos llegaron a ser obispos que pastoreaban las diferentes iglesias en diferentes lugares donde la obra iba creciendo. Esto se llama, algunos le llaman la patrística, o los padres de la iglesia después de que murieron los apóstoles. Sin embargo, Dios iba añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y dice el libro de Corintios que cada día Dios iba añadiendo. Pedro una vez predicó y se bautizaron 3,000, y por doquiera la palabra de Dios con poder era predicada, se añadían a la iglesia los que creían la palabra del Señor. De hecho, lo decía San Juan 3:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, Corintios dice que ellos serán añadidos a la iglesia. La pregunta es, ¿eran añadidos a qué? ¿A una membresía? La iglesia apostólica tenía libros, registros. Oh, mira, se bautizaron 3,000 con Pedro. Anotemos a los 3,000 porque ya son miembros de iglesia. Y si son miembros de iglesia, entonces ya pertenecen a la iglesia. Y si su nombre no está en la membresía, entonces no son todavía miembros. No, estudiamos de que la condición para ser parte del pueblo de Dios o de la iglesia era una confesión. Era una confesión de fe, de todo corazón, que Cristo era el Señor. Que había un nombre que nos había sido dado, que estaba sobre cualquier otro nombre, que era el sagrado nombre de Cristo Jesús. Y el mismo apóstol Pablo dijo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que para recibir salvación tenía que venir una confesión, y la confesión era: yo soy pecador, pero tengo un Salvador, y su nombre es Cristo Jesús. Y de esa manera eran añadidos. Eso era lo que hacía que pertenecieran a la iglesia. Con el paso de los siglos, las cosas empezaron a cambiar. En el año más o menos 300, se constituye en el concilio de Nicea ciertos credos que ahora la iglesia nueva va a tener que empezar a creer. Y de hecho, algunas ideas un poquito diferentes a lo que los apóstoles predicaron acerca de cómo se hace uno parte de la iglesia de Dios, empezaron a predicarse a esta nueva iglesia. Empezó a venir una idea de los concilios que decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Claro, los cristianos antes sabían que fuera de Cristo no hay salvación. Tú puedes estar en cualquier iglesia, pero si no tienes a Cristo, hermano, estás perdido. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y eso le pasó a los judíos. Pertenecían a la iglesia judía, pero rechazaron al que era la vida, y al rechazar al que era la vida, ellos mismos se autocondenaron. Tenían su estructura, tenían su iglesia judía, pero rechazaron al que le daba sentido a la iglesia. Y por eso Cristo mismo dijo: vuestra casa os es dejada deshabitada y vacía. La iglesia empieza a predicar que fuera de la iglesia no hay salvación.
Y que para tú formar parte de esta iglesia tienes que tener obviamente una membresía. Hasta el año 1700 todos los papas siguieron postulando la misma idea. Fuera de Roma no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y de hecho todo aquel que la iglesia consideraba que era un cismista, o sea que estaba haciendo un cisma de la iglesia, que era un separatista, divisionista, lo excomulgaban. De hecho, todos los títulos que te mencioné ahorita se los aplicaron a Martín Lutero. Y ustedes saben que Martín Lutero fue excomunicado de la iglesia, lo borraron. Lutero lo que hace es agarrar la bula papal que lo excomulgó y la tiró en el fuego. Lo que Lutero pensaba es, tú me quieres sacar de la iglesia, pero el Dios vivo me ha llamado para hacer una obra. Y la palabra final no la va a tener una iglesia que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Mi salvación no depende de una iglesia. Mi salvación depende de una persona y su nombre es Cristo Jesús. Ahora es difícil llegar a esa posición. Yo explicaba también ahí que al cieguito que había nacido ciego de nacimiento no lo expulsaron de la sinagoga también por confesar a Cristo, pero a pesar que la sinagoga lo expulsó, Cristo lo buscó. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es maestro para creer en él? El que está hablando contigo, creo, y lo adoró. Fíjate, los judíos lo habían echado de la sinagoga, pero Cristo no. Es más, en este tema aún explico lo que le pasó a la misma Elena de White. ¿Tú sabías que Elena de White pertenecía a la iglesia metodista? Ella no era adventista, ni existía la iglesia adventista. Ella era metodista. Y cuando Miller comienza a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo, el papá, la mamá, la hermana de Elena de White, que era Elizabeth, y la misma Elena de White se unió a este movimiento para recibir a Cristo en la predicación de Guillermo Miller. El resultado fue que la iglesia metodista borró de la iglesia al papá, a la mamá, a Elizabeth y a Elena de White. Y Elena de White era bien chiquita, tenía como 10 años, los borraron de la iglesia. Hasta hoy en día todavía existen registros en la iglesia metodista de la razón por la cual borraron a su familia de la iglesia. Y la razón que tú puedes ver en los libros del registro que los borraron fue por unirse a un movimiento que predica la segunda venida de Cristo. Por eso los borraron. Ahora, la iglesia metodista les quitó la membresía, pero Dios tenía la última palabra. Y la última palabra fue que el Dios del cielo vertió en ella un don espiritual. Y el don espiritual era el don del espíritu de profecía. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿quién tiene entonces la última palabra? ¿Quién tiene el control de tu nombre? ¿Quién tiene el control de tu membresía? ¿Quién es el que determina al final de cuentas si tú eres parte de la familia de Dios o no? Los hombres acá, un libro que tiene una secretaria en un registro es lo que determina si tú eres miembro de la familia del cielo. Y les mencioné algunas citas del Espíritu Profecía que decía que hoy en día hay muchos adventistas que están en regla, que tienen sus nombres en los libros de sus iglesias, pero que en el registro de Dios allá arriba, su vida está manchada y sucia. Y que por no tener un espíritu de consagración, habrán de recibir las plagas de Dios igual que los que menospreciaron la ley divina. Claro, la iglesia católica hizo un trabajo muy bueno en inculcar y acuñar en la mente de la gente de tener una membresía para estar seguro de tu salvación. El que estaba en la iglesia, bueno, por lo menos estoy en la iglesia, no estoy fuera de la iglesia. Pero amigo, no se trata de estar dentro o fuera de la iglesia, esa no es la pregunta. La iglesia no te va a salvar. La misma iglesia tiene que ser salvada. Cristo es el único que da salvación. Y precisamente la pregunta es fuera de la iglesia, hermano. Fuera de Cristo no hay salvación. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Ahora, no te voy a dar el sermón, ¿ok? Solo te di una pequeña explicación de lo de las días. Aterrizamos al otro tema, y es el tema de la cuestión de la organización en la iglesia adventista. ¿Dónde nace la idea de tener una membresía y una organización para la dirección de la iglesia adventista?
Claro, el adventista que ya es adventista da por sentado que toda esta organización es inspirada por Dios. De hecho, me ha tocado dialogar con unas personas, inclusive algunos pastores adventistas, que me han dicho que el modelo de la estructura adventista es una directa inspiración de Dios. Y que toda la forma como la iglesia adventista está estructurada y organizada es prácticamente por inspiración divina. Y sabes que a veces damos cosas por sentado. Por eso la serie se llama Mitos Adventistas. Por ejemplo, hay gente que cree cosas que ni sabe por qué las cree. Por ejemplo, algunos dicen que si te echan basura en los pies cuando están barriendo y eres soltera, ya no te vas a casar. Algunos dicen que pasar por abajo de una escalera te va a traer mala suerte porque algo te va a pasar. Y hay mitos que la gente dice, ¿y de dónde sacan? Algunos hasta de la sal, ¿te recuerdas con la cuestión de la sal? Hay gente que trae ideas y mitos raros que no tienen ninguna base para ser creídos así. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito acerca del mito de la organización, no solo en la iglesia adventista, al principio se aplica a nivel general. Pero esto va a ser importante, especialmente por los que están viendo por televisión. Porque hoy van a tener la oportunidad de ver de dónde vino la iglesia adventista, de dónde nació, cómo se desarrolló hasta llegar a tener los 22 millones de personas que tiene hoy en día a nivel mundial. Y para eso hay que hacer un viaje histórico. El que desconoce la historia está destinado a repetirla, está condenado a repetir la historia porque no la conoce. El que conoce la historia quiere evitar repetir los errores del pasado. Así es que vamos a hacer un pequeño viaje histórico acerca de formó o de dónde surgió la iglesia adventista del séptimo día. Mi viaje va un poquito más atrás. Por ejemplo, ¿recuerdas tú acerca de los padres peregrinos que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica? Vienen de una gran persecución en Europa. Cuando Martín Lutero, en el año 1517, clava las 95 tesis sobre justificación por la fe, cada martillazo que dio en la puerta con las tesis de la justificación por la fe es 1 millón de protestantes que se iba a salir. Europa empezó a temblar, por todos lados la flama de la verdad empezó a arder y la iglesia contraatacó el movimiento de los reformadores. Pero uno de los instrumentos más diabólicos para apagar la protesta en Europa, con los que ya conocían la verdad, era nada más ni nada menos que la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición literalmente en muchos lugares exterminó a aquellos que estaban levantando la flama de la verdad. Millones murieron en una historia que la Iglesia Católica quisiera borrar del mapa, que no se supiera más lo de la Santa Inquisición, pero eso fue real, eso sucedió y esto provocó, y al final de cuentas, los padres peregrinos vinieran buscando una tierra de libertad. Y es cuando se suben al famoso barquito que se llamaba el Mayflower, la Flor de Mayo, y finalmente llegan a las costas de este hermoso país. Llegan con la consigna de que la persecución que tenían allá ya no va a ser más en este país. La libertad de conciencia va a ser uno de los más grandes de este país. Tú eres libre de pensar conforme a esta mente que Dios te dio cuando te creó. Tú eres libre de expresar lo que tú quieras que expresar. Claro, en otros países los mataban, ¿verdad? Aquí no. Aquí es el país de la libertad de expresión, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de tu propia conciencia según la santa palabra de Dios. Y nadie más puede ser conciencia tuya. El único que puede ser tu conciencia es el que está ahí arriba. Nadie más puede convertirse en conciencia tuya. Y finalmente, América empezó a recibir la doctrina protestante en diferentes lugares. Tú te vas a ir a Nueva York y todos Pensilvania y todos aquellos lugares, tú vas a ver que la gran afluencia de peregrinos que llegaron allá empezaron a inundar las ciudades con el mensaje cristiano y el mensaje protestante. Hoy en día tú vas a ver que literalmente en este país, en cada esquina hay una iglesia. Más de 3,000 iglesias y denominaciones, y ellos no tienen problema en decir que son evangélicos o que son protestantes, pero la flama se regó por todos los lugares. Pero como siempre, en la cuestión de la vida cristiana, lo que empieza con una flama
empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar, hasta que finalmente se acabó la persecución, ya estaban tranquilitos en América, la Santa Inquisición no pudo llegar más para acá, y entonces la vida espiritual empezó medio a tener un declive, empezó a bajar. En historia americana se conoce algo muy interesante que le pasó a los Estados Unidos como el reavivamiento americano. Se llamó el primer reavivamiento, en el cual algunos predicadores, como este que tú puedes ver aquí, empezó a predicar la palabra del Señor, el gran predicador Edwards, y eso trajo un awakening, un revival, un reavivamiento, de tal manera que las iglesias que ya estaban medio apagaditas y que ya no estaban con el primer ardor como cuando llegaron a América, empezaron a despertarse. En inglés se llama el Grand Awakening. Y se despertaron. Las energías espirituales que estaban medio muertas se van a despertar, y varios predicadores como Edwards empezó a despertar esa idea. Por ejemplo, él escribió un libro que se llamaba Pecadores en las manos de Dios enojado, y hablaba de los horrores del infierno y la realidad que el estilo de vida americano estaba ofendiendo a Dios y que Dios pronto iba a visitar América, y miles y miles y miles de personas se consagraron y se entregaron a Dios. Ese fue el inicio del primer reavivamiento, y finalmente del año 1780 a 1820 vino el segundo gran reavivamiento. De hecho, la enciclopedia Wikipedia, hablando del gran despertar americano, el primero fue con el predicador Edwards y el segundo con otros grandes predicadores, fue una época de inusitado reavivamiento y resurgimiento cristiano que se extendería hasta el periodo del antebellum norteamericano, caracterizada por una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y de cifras de conversiones grandísimas. Ahora, por esto, porque en este gran segundo reavivamiento americano había una persona que se añadió a este reavivamiento y a buscar a Dios y la Biblia. Era nada más y nada menos que el gran William Miller. Miller participó en este segundo despertar, y Miller toma la decisión de buscar a Dios, toma la decisión de empezar a leer la Biblia, y eso empezó a traer un reavivamiento espiritual en la vida de él. ¿Quién era Guillermo Miller? Bueno, Guillermo Miller había nacido en un hogar cristiano. Sin embargo, algo pasó en su vida porque él abandonó las convicciones cristianas que le dieron de pequeño y se metió al deísmo. Obviamente el deísmo era una idea teológica muy popular en aquellos días que decía que Dios sí era creador, pero una vez que Dios nos crió, nos abandonó. Dios le dio vuelta al mundo como un trompo, el mundo daba vueltas, sí, Dios lo creó, eso decía el deísmo, ¿verdad? Y Dios le puso leyes al mundo, pero Dios ya no interviene con las cosas. En otras palabras, Él anda por allá, en algún lado del universo creando, y él, pues el mundo está dando vuelta y le puso leyes. Quiere decir que el que obedece esas leyes le va bien y el que no las obedece le va mal. Pero Dios no es un Dios personal. Eso es lo que creía Guillermo Miller. El deísmo negaba milagros. Decía, si Dios anda por otro lado del universo, no puede haber un Dios personal. Así es que no podía haber milagros. No podía haber intervención directa de Dios en los asuntos del mundo, de las naciones y menos de los individuos. Entonces ellos eran muy moralistas. Si Dios no está en mi vida, pues es solo cuestión de aprender cómo vivir la vida y ser moralista. Y se convirtió hasta cierto punto en un cínico. Resultó que dos cosas le pasaron a Guillermo Miller que le hizo cambiar su punto de vista y forma de pensar. Por ejemplo, él era combatiente en una batalla que hubo. Resulta ser que una granada cayó cerca de él, explotó, hirió gravemente a algunos de sus compañeros soldados, pero a él no le pasó absolutamente nada. Él no pudo explicar racionalmente cómo es que sus compañeros fueron heridos gravemente y él, que estaba más cerca de la granada, no le pasó absolutamente nada. Claro, nosotros entendemos que eso es un milagro, pero él no podía usar esa palabra, porque el deísmo decía que Dios estaba lejos. Así es que si Dios lo rescató, quiere decir que Dios no estaba lejos, que Dios estaba cerca e intervino en un milagro para salvarle la vida. Sus ideas deístas empezaron a ser medio sacudidas, pero fue cuando vino la gran batalla entre los británicos y americanos que finalmente rompió la idea deísta en la mente de Guillermo Miller, porque cuando vienen los británicos a pelear contra los americanos, literalmente todo el mundo pensaba que los británicos le iban a ganar a los americanos. La razón
Pues porque los británicos tenían el mundo entero dominado, hasta la India había sido controlado por los británicos, y ahora vienen a pelear con granjeros, jardineros, agricultores, gente que vivía en el campo, que iban a salir a pelear con los británicos, que tenían los escuadrones más poderosos del mundo, con palas, con trinchetes, con machetes. La matemática era difícil, y Guillermo Miller sabe que va a ser difícil que le ganen al ejército más poderoso del mundo. Pero la historia nos dice que cuando vinieron los británicos a pelear contra los americanos, fueron los americanos los que expulsaron a los británicos, y finalmente vino a ser este país completamente independiente de Inglaterra. Guillermo Miller aquí se da cuenta de que la única razón por la que ellos ganaron, no porque eran más fuertes ni más poderosos que los ingleses, sino fue por una intervención divina. De hecho, el mismo Guillermo Miller debe decir que a lo mejor Dios proveyó la victoria porque Dios tenía un destino glorioso para este país. No estaba muy equivocado Guillermo Miller de sus aserciones. Pero finalmente Guillermo Miller empieza a ver que a lo mejor Dios no está lejos, Dios está cerca. Y él empieza a estudiar la palabra de Dios para encontrarse con ese Dios y con su creador. El método de estudio de Miller era muy bonito, a mí me agrada. Él agarró la Biblia y dijo, yo no voy a ir con pastores, yo no voy a ir con iglesias, yo no voy a ir con eruditos, yo voy a estudiar la Biblia. Agarró la Biblia y empezó a leer el libro de Génesis. El método de él era sencillo. Si había algún versículo que él no entendía, entonces agarraba una concordancia, te fijas que en la parte de atrás de la Biblia aparece la concordancia por palabras. Por ejemplo, si tú quieres ver cuántas veces aparece en la Biblia la palabra árbol, te vas a la concordancia y ahí te aparece un montón de versículos que dice árbol, y los puedes ir leyendo y te arroja más luz de un tema específico. En el caso de Miller así fue. Si había un versículo que él no entendía, buscaba en la comparación otros versículos que hablaran de eso, y entonces la duda se le iba y pasaba al siguiente versículo y al siguiente capítulo, y así iba. Estudió la historia del Génesis, el éxodo de los judíos al salir de Egipto, y la lista siguió. Todo iba muy bien. De hecho, él mismo iba diciendo que más estaba estudiando la Biblia, su relación con Dios iba creciendo. Se iba acercando a Dios, iba teniendo algo que antes no le había pasado, estaba encontrando un Dios personal. De hecho, más adelante él va a decir, encontré a Cristo, y en Cristo encontré un amigo verdadero. Finalmente, Guillermo Miller se entrega al Dios del cielo, encuentra que Dios es real, que Dios es personal, no porque un pastor se lo predicó en un púlpito, porque él lo leyó de la santa palabra de Dios y tuvo una conversión al Dios del cielo. Pero resulta ser que había un pasaje que le dio problemas. ¿Cuál es el pasaje que le dio problemas a Guillermo Miller? Bueno, fue el libro profético Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Y dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Por qué le dio problemas esto a Guillermo Miller? Algunas razones. Hablemos de mitos, Antes enseñaba que el santuario era la tierra. Y cuando Guillermo Miller dice que el santuario será, lo que él asume es que si el santuario es la tierra y el santuario será purificado y todo se purifica con fuego, como dice el apóstol Pedro, que el mundo será purificado por el fuego que va a arder y purificará la tierra y aún los cielos, entonces él asume que si el santuario es la tierra y será purificado, es nada más y nada menos que el fin de todas las cosas. Aparece delante de él, en el libro de Daniel, el día en el cual el fin del mundo habrá de llegar, 2300 días de tardes y de mañana. Obviamente la lógica decía, si yo puedo encontrar el punto de partida de los 2300 días, yo sé cuándo acaban. Y si yo sé cuándo acaban, quiero decir que yo sé cuándo el santuario será purificado y llegó el fin de todas las cosas. Entonces, cuando él hizo sus cálculos, de hecho Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 da un montón de información. Por ejemplo, dice ahí, desde la renovación del muro de la ciudad habrá tantas semanas, y él empieza a hacer sus cómputos y sus análisis, y llegó a la conclusión, fíjate qué conclusión llegó él, que los 2300 días más o menos habrían de terminar entre el año 1843 y 1844. La información la tiene. Esto más o menos lo descubrió como en 1818 al 23, en donde la acción, no te creas que fue
5 minutos de leer la Biblia. Estamos hablando de años de estar investigando, y esa convicción se empezó a aferrar cada vez más en él, hasta el grado que finalmente la convicción se apoderó de su mente, de su corazón. Ahora había un problema. Si tú tienes una información tal, ¿no es compartirla? Si tú sabes que viene un terremoto, ¿no es tu deber decirle a la gente que viene un terremoto si tuvieras tal información? Ahora él tiene un problema de conciencia, ¿verdad? Porque él dice, nadie me va a creer, pero la información él sabía que bíblicamente era veraz. El resultado es que Miller hace un pacto con Dios. Si Dios le despejaba el camino, entonces él cumpliría el deber. Claro, hizo un pacto un poquito tramposo, ¿verdad? Porque dijo, si a mí me invitan a predicar, entonces yo predico. Pero si nadie me invita a predicar, entonces yo no voy. Hizo medio trampa, porque ¿quién lo iba a invitar a predicar? No era un pastor, no era un predicador. O sea, lo hizo intencionalmente, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasó? Cuando él hace ese pacto con Dios, algo sucedió ese domingo. Porque resulta ser que mientras él está orando en la parte de atrás de su árbol, la puerta de su casa. Y Miller dice, ¿quién vendrá a tocar mi puerta en este domingo? Y cuando abre la puerta era su sobrino. Y el sobrino le dice, tío, ¿tú sabes que mi papá, que es predicador de la iglesia, se enfermó? Y resulta ser que porque está enfermo me mandó con el mensaje que si tú puedes predicar el día de hoy, y que prediques de lo que estás descubriendo del santuario y del libro de Daniel. Y claro, Miller se regresó a orar porque él no quería compartir el mensaje, pero pacto era un pacto. Guillermo Miller agarra sus cosas, porque tenía una gráfica que él ponía de donde está la estatua de Nabucodonosor y otras cosas de Daniel, y va ese domingo a predicar el mensaje de la limpieza del santuario y de los 2300 días de tarde y de mañana. El resultado fue que la iglesia, la primera vez que escuchó un tema así, primera vez, la iglesia se sorprendió, y no solamente se sorprendió, se impactó. Varias personas tomaron la decisión de invitar a Guillermo Miller a compartir el mismo mensaje, ya no solamente en esa iglesia local, sino en diferentes otras iglesias, y Miller comienza a recibir innumerables invitaciones. ¿Recuerdas tú el segundo gran avivamiento? Quiere decir que la gente todavía estaba un poquito empapada de ese despertar, y todavía las cuestiones religiosas no estaban tan secularizados. Así es que la palabra de Dios hacía sentido, era bíblica, tenía muchos textos para poder presentarlo, que aún tengo que decir, un montón más adelante de pastores de diferentes denominaciones abrazaron el mensaje de Guillermo Miller. No te creas que solamente fueron iglesias, pastores por decenas se habrían de unir en la proclamación del mensaje que se conocería como millerita, porque Miller fue el que empezó a dar este mensaje. Empezó a predicar por todos lados, cocinas, graneros, patios de una casa, abajo de un árbol, iglesias. Y cuando hablo de iglesias, no te creas que eran iglesias así como esta. Estamos hablando de iglesias chiquititas, en pueblos rurales, que vivan 20, 30 personas, pero cuando Miller iba a predicar, eso se abarrotaba. Hasta fuera de las iglesias abrían solamente las ventanas, y todo el mundo quería ver qué es lo que estaba diciendo Guillermo Miller. Y agarraba sus pancartas y las abría y las ponía, y empezaba a explicar, hermanos, si la profecía es correcta, la limpieza del santuario es el fin del mundo, y llegará más o menos en esta fecha. Obviamente faltaban pocos años para que esa fecha se diera, así es que empezó a ver como algo muy interesante entre las iglesias. Si capaz este predicador tenía razón, obviamente deberían de prepararse. Dios usó algunas para unirse con Guillermo Miller para que este mensaje creciera y saliera adelante. Por ejemplo, Josué Himes empezó a ayudar a Guillermo Miller, y precisamente este gran predicador de Boston invitó a Miller a predicar a su iglesia, y de ahí él empezó a tomar la labor de ser el publicista de Guillermo Miller. Y él empezó a empujar a través de las páginas impresas y todo medio posible, y aún de llevar a las grandes ciudades este mensaje, porque decía, bueno, usted está predicando, pero iglesias, ¿qué de las grandes ciudades? ¿Qué de Nueva York? ¿Qué de Chicago? ¿Qué de Boston? ¿Quién le va a advertir a las grandes ciudades que Cristo está a punto de regresar? Himes tomó la decisión de asegurarse que el mensaje adventista llegara a nivel mundial. De hecho, este movimiento de que Cristo venía se le conoció como el movimiento adventista. Para el que no sepa, la palabra adventista significa venida o advenimiento, porque este grupo no era iglesia, y tengo que ser claro, no había organización, no había iglesia, no había nombre, no había nada. Les pusieron adventistas
porque obviamente decían Cristo viene, y adventista significa la venida de Cristo, así es que los bautizaron con el nombre de adventistas, así nada más. No eran del séptimo día, porque ni siquiera guardaban el sábado, venían de un montón de denominaciones. De hecho, la gran mayoría guardaban el domingo, venían de la iglesia metodista, bautista, conexión cristiana, ciencia cristiana, y la lista sigue. Así que no guardaban el sábado, solo eran conocidos como adventistas. Ahora, ¿cómo José Himes ayudó para que el mensaje de Miller llegara por todos lados? Hizo algunas revistas. Por ejemplo, ¿han escuchado de la revista Signs of the Times? De hecho, esa revista todavía existe, todavía la revista, y era profética por excelencia. Y además, no solamente se hizo la revista Signs of the Times, también en 1842 se publicó el Midnight Cry, el clamor de medianoche. ¿Y qué significa el clamor de medianoche? Pues lee lo que dice Mateo: he aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Y la urgencia era: prepárate que Cristo viene, prepárate que Cristo viene. Se imprimían más de 10,000 ejemplares diarios. Oye, eso es creer en algo, 10,000 ejemplares, los regaban por todos lados. Ahora, no es como el día de hoy, que tú repartes un volante y la gente lo tira a la basura. No, en aquellos días no había la imprenta como se conoce hoy en día, y cuando alguien recibía un periódico, pues eso valía dinero, entonces la gente lo leía. Antes no había televisión, antes no había radio. De hecho, la forma de entretenimiento de la gente era cuando había debates políticos o debates cristianos, y en la plaza todo el mundo se reunía, no había ninguna forma de entretenimiento. Y cuando recibían estas revistas, eso llamaba la atención a las personas, y cuando empezaban a leer que Cristo venía, 10,000 ejemplares diarios. De hecho, la cruzada que se hizo en Nueva York, se imprimieron del clamor de medianoche 600,000 publicaciones. Hermanos, esa gente estaba en fuego, esa gente, y era normal, ¿verdad? Si tú sabías que Cristo venía en pocos años, el mundo entero tenía que prepararse para la venida de Cristo. Prepararon campestres, que se estima que la asistencia de ellos era más de 500,000 de personas. De hecho, no había anfiteatro de ninguna ciudad, de Nueva York, de Boston o Massachusetts, que pudiera la capacidad de la concentración de la gente que quería venir a escuchar el mensaje de Guillermo Miller. De hecho, ahí es donde nació la predicación en carpas, en inglés se llama The Big Tent. Hicieron carpas grandotas, las cosieron, las mantas, las levantaron como un circo, y ahí metían a la gente. De hecho, yo conseguí una foto de una de esas reuniones de Guillermo Miller, esta que tú puedes... Mira la cantidad de gente que venía, Ellos hicieron carpas gigantescas, metían a todo el mundo ahí. Ahora, Miller tenía que tener un buen pulmón, porque terminaba una predicación. De hecho, algunas carpas las ponían fuera de la ciudad, y el tren, en la última estación donde terminaba la estación del tren, que iba a la ciudad por gente y la regresaba, iba y regresaba, el tren todo el día iba y venía, y todo el día Guillermo Miller estaba predicando, todo el día. La otra vez se nos fue la luz aquí, ¿verdad? Y a puro pulmón tuve que... Ahora imagínate Guillermo Miller sin micrófonos y sin bocinas como el día de hoy. Claro, no tenía micrófono y bocina, pero tenía el poder de Dios con el mensaje que Dios le había dado. Por todos lados hubo lo que puedo decir un tercer reavivamiento. Y este tercer reavivamiento nacional fue establecido por Guillermo Miller y el mensaje que Cristo venía. Finalmente, el día llegó. No solamente hubo un chasco, hubo dos chascos. Voy a hablar del primero, que fue en el 43. Te voy a hablar del segundo. Les falló un cálculo. El cálculo que les falló es cuestión de fechas, incluyendo el año 0. No te lo voy a explicar ahorita, porque no me quiero detener en esto, sino el tiempo se me va a ir y no explico lo que voy a hablar de la organización. El mayor énfasis que finalmente se presentó para la venida de Cristo fue nada más y nada menos que el movimiento del séptimo mes, precisamente dado por Samuel Snow. Precisamente cuando ellos empezaron a estudiar un poquito la Biblia, se dieron cuenta que muchos de los eventos del plan de la redención tenían una conexión directa con las fiestas del santuario. ¿Y cuántas fiestas eran? Eran 7. Y algunas fiestas tenían que ver directamente con el plan de la redención. Por ejemplo, primera fiesta, la Pascua. ¿Y quién era nuestra Pascua? Cristo. ¿En qué día se hacía el sacrificio de la Pascua? 14 de Nisan. ¿Y qué día murió Cristo? Un 14 de Nisan. 4 días antes, el 10 de Nisan, se apartaba el Cordero. 4 días antes, Cristo fue apartado para su muerte. Se cumplió, 14 de Nisan,
Pascua, 14 de Nisan, Cristo muere, Cristo es nuestro Cordero. Y después viene la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las semanas, 7 semanas y el día que sigue es 50, Pentecostés, baja el Espíritu Santo. Y dicen, oiga, esto no es coincidencia. Cada fiesta parece ser que va anunciando en el reloj de Dios el siguiente paso del plan de la redención. Y cuando hablan de las trompetas, la venida de Cristo y la lista sigue, finalmente llegan a la fiesta del Yom Kippur. Y la fiesta del Yom Kippur era una sola vez al año en el santuario. Y el santuario se purificaba una sola vez al año. ¿Y cuándo se purificaba? 22 de octubre de 1844. Ellos utilizan el calendario caraíta, un calendario súper exacto, para llegar a la conclusión que el 22 de octubre era el día de la aparición de Cristo en el cielo. Conforme los meses estaban acercándose al 22 de octubre, a nivel de todo Estados Unidos, 2 grupos se hicieron. Los que realmente creían que Cristo venía y estaban haciendo todo lo posible por ponerse en paz su prójimo, con su familia y con el que cruzara su camino, y aquellos que negaron el mensaje, los burladores. Los 2 grupos estaban muy marcados. Finalmente los días empezaron a acercarse para la venida de Cristo o la purificación del santuario. Las notas cronológicas y históricas de aquellos días son muy interesantes. Algunos tomaron la decisión de recibir a Cristo en su casa, otros en la iglesia, otros en los montes. De hecho, había un montón de gente que se subía a las montañas ya casi levantando las manos para que Cristo viniera. Otros más estaban en las iglesias. Imagínate los cantos, ¿verdad? Hermanos, canten más rápido porque pronto vamos a cantar. Canten fuerte, Cristo pronto aparecerá en las nubes del cielo. Cada quien habría de recibir a Cristo de su manera. De hecho, la historia dice que muchas personas, porque Cristo venía pronto, tomaron decisiones muy radicales. Por ejemplo, había un pastor. Octubre ya es frío en aquellos lugares. O sea, ya para octubre ya la temperatura empezó a bajar, los árboles perdieron las hojas y el frío ya empezó a venir. Y había un pastor que cuando predicaba la gente aceptaba a Cristo y se bautizaban. El pastor los bautizaba en un río de agua fría. La historia dice que el pastor bautizó todo el día a la cantidad de gente que quería hacer las paces con Dios, que lo que le sucedió al pobrecito pastor es que cuando llegó la noche le dio pulmonía y al otro día se murió. Cuando le hacen el funeral al pastor, resulta ser que la esposa no está triste, los hijos no están llorando. ¿Y saben por qué no lloraban? Porque la mamá se había encargado de decirle a los hijos, hijo, no llores. ¿Y sabes por qué no llores? Porque en una semana vamos a ver a tu papá. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que uno de los primeros que va a resucitar es tu papi. Así que usted no se me ponga triste. Cristo viene, Maranata, esto sé. De hecho, había un hermano que tenía un cultivo de papas gigantesco. ¿Sabe qué hizo el hermano? No cosechó las papas, porque ¿qué sentido tenía cosechar las papas si Cristo venía y todas se pudrieron? Se echaron a perder. Él más bien se dedicó a predicar, Cristo viene y Cristo viene. Y bueno, resulta ser que la emoción había crecido a tal punto que cuando llega la fecha, el 22 de octubre, todo el mundo está a la expectativa. Llegaron las 7 de la noche, las 8, las 9, las 10 y finalmente, como se enseñaba en aquel entonces, que a la medianoche terminaba y comenzaba el nuevo día, finalmente esperaban las campanadas del lugar, de su lugar, que sonaran para marcar la entrada al nuevo día. ¿Sabe? Imagínate tú estar en esas iglesias o en tu casa y escuchar campanada por campanada. Si tú estabas en el campo en la noche mirando al cielo abierto, tachonado de estrellas y diciendo por ahí pronto se va a abrir el cielo y va a entrar Cristo, la emoción era muy grande, Claro, aún los incrédulos tenían miedito, porque decían, oye, ¿y si es verdad? Y Cristo viene y se aparece y nosotros le blasfemos, entonces la vamos a tener de perder. Así es que había como mucha expectación, ¿verdad? En cada campanazo que se iba dando. Y sonaron las campanadas hasta llegar a la campanada final que marcaba la medianoche. Cuando la medianoche llegó, la expectación creció a su punto más grande. Pero ¿saben lo interesante del asunto? Que lo que ellos esperaban que sucediera, que era la venida de Cristo, el cielo no se abrió. Las estrellas no se movieron de su lugar. Los grillitos seguían cantando en la noche. Los animalitos seguían dormidos en su granero. Los pajaritos no cantaban, estaban dormidos. Y ni una sola señal
aparecía en los cielos que marcara el cumplimiento de su esperanza. Algunos decían, capaz que viene en la próxima hora. Es más, algunos leían en la Biblia que decían, pero ¿qué acaso en la parábola el novio no se tardó en venir y se quedaron dormidas? Capaz que durante la noche viene. A lo mejor es una prueba de fe, ¿verdad? Para ver si no nos desanimamos tan rápido. Y algunos no quisieron perder la esperanza y toda la noche se quedaron esperando. Pero cuando salen los primeros rayos del sol y los pajaritos comienzan a cantar, se dan cuenta que Cristo no había regresado. A esto se llamó el gran chasco. No se llamó el chasco, se llamó el gran chasco. Ahora, si tú nos estás viendo por la televisión, tú vas a escuchar que mucha de la gente que pone estas cosas en el internet contra la iglesia adventista van a decir, que la adventista viene de un chasco. Y ellos vienen de un chasco. O sea, imagínate, qué bonita forma de nacer una iglesia, de un chasco gigantesco. Pues yo digo amén. ¿O acaso el cristianismo tampoco nació de un chasco? ¿O que tú no has leído la Biblia que dice que los apóstoles vieron crucificado a su Señor y andaban todos tristes y llorando? ¿O acaso Cristo no se aparece a los discípulos en el camino a Emaús y le dice, ¿y qué pláticas son las que tienes en el camino? Y le dicen a Cristo, ¿qué acaso tú eres el único ignorante que no ha escuchado todo lo que ha pasado? Nuestro Señor, nuestro Maestro, que pensamos que iba a ser el Rey de Israel, lo apresaron, lo golpearon, lo mataron y hoy es el tercer día que está en la tumba. Y estamos tristes y deshechos y todos despavoridos por lo que ha pasado. ¡Qué chasco!, ¿no es verdad? ¡Qué chasco! Pero de ese chasco al tercer día el Cristo vivo resucitó y de ahí nació la iglesia cristiana. Así es que no te sientas tan mal. De un chasco Dios puede hacer cosas maravillosas. Ahora, el asunto fue que al final muchas personas por este gran chasco regresaron a sus iglesias. De hecho, la gran mayoría. Solo quedó un puñado de gente tratando de entender qué es lo que había pasado. Bueno, parece ser que había dos cosas que podían dar una respuesta a esto, ¿no? Número uno, o Miller se equivocó y metió a las 4. Se equivocó, leyó mal, interpretó mal y nos hizo a nosotros hacer un movimiento que todo terminó mal. O número 2, Dios se equivocó. O sea, estaban en la encrucijada, ¿no? ¿Fue Dios el que dio malos datos o la verdad? Miller definitivamente se equivocó. De hecho, algunos después hablaron con Miller y le dijeron, ¿habrá otra fecha? Y Miller dijo, ya no hay más fechas. Para mí Cristo viene, dijo Miller, pero para mí Cristo viene hoy. O sea, Miller dijo, el día y la hora finalmente nadie la sabe. Hoy me tengo que preparar para recibir a Cristo. Pero del pequeño grupo que quedó, recurrieron a la oración. Señor, ¿qué falló? Obviamente tú no fallaste. Nosotros fallamos. ¿En qué nos equivocamos? Los números estaban bien. De hecho, si tú lees la profecía de los 2300 días, tú sabes que la primera parte de la profecía, que son las 70 semanas, da la base numérica de días para la venida de Cristo y su muerte. Tú lo puedes leer, está en las 70 semanas. Es más, dice que en la última semana de las 70, Daniel 9:27, el Mesías príncipe sería muerto. Y no fue lo que pasó. Una semana tiene 7 días. Un día en profecía es un año, son 7 años. Y dice que a la mitad de la semana el Mesías iba a ser muerto. ¿Y cuánto dura el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Demasiada coincidencia. Eso estaba en la profecía de los 2300 días, la primera parte. La profecía estaba bien. Los números estaban bien, la gráfica estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces llegaron ellos a una conclusión por el derramamiento del Espíritu Santo. Hubo un hombre que, por vergüenza y pena, en vez de agarrar el camino regular para ir al pueblo o a su trabajo, resulta ser que él se iba por los sales de maíz, de pura vergüenza. Y un día caminando y orando en pastizales, vio una visión en el cielo. La visión que ve es Cristo vestido de sumo sacerdote pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Wow, esta era una idea rara y diferente. Y te voy a explicar por qué. Porque resulta ser de que antes se enseñaba que el santuario era la tierra. Esa era una hipótesis incorrecta.
Cuando la Biblia dice que el santuario sería purificado, no estaba hablando, amigo y hermano, del santuario de aquí de la tierra. Estaba hablando de un santuario que, según el mismo Daniel dice, que no es hecha de mano humana. Los ojos de ellos empezaron a ver el libro de Hebreos, y si hay una cátedra teológica que habla acerca del santuario y la realidad del santuario es el libro de Hebreos. Desde que comienza el capítulo 1 hasta el último capítulo, todo lo que te explica es del santuario. 1, hay un santuario que le entran millones de millones. 2, ese santuario no lo hizo el hombre, ese santuario lo hizo Dios. Y número 3, el sumo sacerdote que está en ese santuario es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y empezaron a investigar y se dan cuenta que Cristo sí vino en 1844, pero no habría de venir a la tierra, habría de venir a su santuario. Eso estaba en el libro de Daniel capítulo 7. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí, comenzó el Yom Kippur, comenzó el día del juicio. Interesante. Y después aprendieron en el libro de Pedro que el juicio habría de comenzar con la casa de Dios. Y después en Apocalipsis 14 van descubriendo el mensaje de los 3 ángeles en relación con el santuario. Por cierto, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora del juicio ha comenzado. Los pioneros y aquellos que descubrieron esta verdad, que el evento más grande en la historia del plan de la redención después de la muerte de Cristo en el Calvario era la limpieza del santuario. Cristo comienza el juicio de este mundo. Cristo comienza a juzgar. Antes de la venida de Cristo en gloria y majestad a esta tierra era un mensaje demasiado grande. ¿Sabes tú que el santuario celestial en el lugar santísimo arrojó tantas verdades? Y son las verdades que el pueblo adventista después habría de aprender en el mismo santuario, en el lugar santísimo. Estaba la Shekinah, es el trono de Dios. ¿Y qué había dentro de la Shekinah? Pues estaba los 10 mandamientos. ¿Por qué crees que para la iglesia adventista es tan querido y tan importante las tablas de la ley? Porque eso lo descubrieron los pioneros en la Shekinah. Ahí están las tablas de la ley. ¿No te recuerdas que más adelante Elena de White va a tener una visión y en la ley brilla un mandamiento y es el mandamiento del sábado? Porque ni siquiera guardaban el sábado, guardaban el domingo. Sí, hermano, Elena de White comía cerdo y usaba joyas y guardaba el domingo. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque no sabía, no conocía. Pero cuando brilló la luz de la verdad, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sabían el mensaje que Dios les había revelado. La idea era regar y predicar este mensaje por todos lugares que la gente habría de conocer. Cristo comenzó el juicio y cuando el juicio finalice, Cristo regresará por los que le pertenecen, los que pasen el juicio por su bendita sangre. Así comenzó el adventista. Aquellos que empezaron a predicar este mensaje con poder. Y por cierto, entre ellos ya estaba Elena de White y Jaime White y José Bates y un montón más de pioneros que habían estudiado la palabra de Dios y por ella llegaron a esta conclusión. Esta semilla de verdad se empezó a regar absolutamente por todos lados. Ella tiene una cita en donde dice, en 1893, que a medida que números de los que quedaron creyentes adventistas iban creciendo, la semilla que se sembró había sido regada por Dios mismo y que Dios mismo le había dado crecimiento. Al principio ella decía, con los que quedaron del gran chasco, se reunían para adorar y presentar la verdad a aquellos que la querían escuchar. 1, en casas privadas. 2, en cocinas grandes, en graneros, en casas de escuela. Donde hubiera un lugar, ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Y por qué razón lo hacían así? Pues porque no había iglesias, no había templos. O sea, no había los templos que hoy en día la iglesia tiene. Había hermanos que decían, hermanos, si pueden predicar en mi casa, y van a ir a predicar en la casa. Hermanos, tengo una cocina bien grandota. Y claro, la cocina era grande porque antes tenían 10, 15 hijos. Obviamente tenían cocinas bien grandes. Pues ahí predicaban la palabra de Dios. Donde quiera que hubiera un lugar, ahí se predicaba la palabra del Señor. Los números iban creciendo conforme la gente abrazaba el mensaje de la verdad presente. Y sigue diciendo ella en Testimonios para los, página 26. Cuando nuestros números iban creciendo, llegó a ser evidente que alguna forma de organización
debería de haber, porque de otra manera existiría gran confusión y que la obra no sería llevada adelante con éxito. Y aquí es donde viene el concepto de organizar la obra. ¿Cuál era la obra? La verdad presente, mensaje de los tres ángeles, la hora del juicio, la caída de Babilonia, la marca de la bestia, la verdad presente, Cristo en su santuario, y todo lo que aprendimos en el lugar santísimo había que predicarlo. Pero sin embargo, ¿cómo llevar este mensaje a nivel global, como dice Apocalipsis 14, si no estamos organizados? Y ella dice, llegó la idea de organizarnos de alguna manera para llevar adelante la obra. Además, también para proveer a los ministros que ya estaban trabajando la obra a nuevos campos de trabajo, proteger a las iglesias y al ministerio de miembros indignos y para tener la propiedad de la iglesia. La organización era indispensable, según Dios le reveló a su sierva. Por supuesto, Dios es un Dios de orden. De hecho, la iglesia apostólica con los 12 apóstoles, Dios la organizó. Hechos de los Apóstoles. Fue la ordenación de los 12, cuando Cristo les impuso las manos, el primer paso tomado por Cristo para la organización de la iglesia. Yo no me opongo a la organización. Vamos a poner aquí las cosas en claro. Uno, Dios es Dios de orden. El universo entero se gira por orden, las galaxias se mueven por orden. Dios es un Dios de orden. De hecho, Elena de White dice que la primera ley del cielo es el orden. Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios organizado. Obviamente su iglesia también tiene que estar organizada y estructurada. Así es que ella dice, la organización empezó a verse evidente que tenía que ejecutarse. De otra manera, la obra no se podría llevar adelante. Sin embargo, si Dios le revela a ella que era necesario organizar la obra, en Testimonios para los Ministros, página 26, párrafo 3, ella tiene una cita muy curiosa. Escucha. Aún así, a pesar que Dios había revelado que era necesario organizar la obra, existía un sentimiento fuerte en contra de organizarnos de parte del pueblo. O sea, la gente no organizarse. Y de hecho la palabra en inglés es muy clara, dice, there was a strong feeling, un fuerte sentimiento en contra de la organización. ¿Quiénes se oponían a organizarse? Dos grupos. Los adventistas del primer día se oponían a la organización y también los adventistas del séptimo día se oponían y tenían las mismas ideas. Quiere decir que ni los que guardaban el sábado ni los que guardaban el domingo, ninguno de los dos quería organizarse. Entonces, como que no hace lógica. Si Dios es un Dios de orden y Dios ya reveló organizarse, ¿por qué no se quieren organizar? Y dice, hay un fuerte sentimiento, no, we don't want organization. No queremos organización. Como que a mí no me hace mucho sentido. De hecho, ella dice, buscamos al Señor en hora ferviente para entender su voluntad. Y la luz de Dios bajó por su Espíritu Santo, que tiene que haber orden y disciplina en la iglesia y que la organización fue esencial. Así que esto está claro, ¿eh? Ellos oraron, Señor, ¿nos organizamos o no? Y Dios les contesta, sí, tiene que organizarse. Es que obviamente Dios anhelaba que su iglesia estuviera organizada, porque el orden es la ley del cielo. Párrafo número 4, Testimonios para los Ministros. Tuvimos una lucha en establecer la organización. ¿Y por qué tuvieron una lucha? Porque nadie quería organizarse. O sea, ellos tuvieron realmente que pelear para que la iglesia adventista estuviera organizada. Sin embargo, el Señor dio testimonio sobre testimonio acerca de este punto, y a pesar que la oposición era muy fuerte y que la tuvimos que confrontar una y otra vez, pero yo sabía que el Dios de Israel nos estaba guiando y su providencia estaba con nosotros, y nos metimos en la obra de la organización para avanzar este movimiento. Uno de los que más empujaron, aparte de Elena de White, fue Elena de White. Jaime White fue uno de los que quería que la iglesia se organizara y que la iglesia se organizara. De hecho, esto le va a revertir más adelante a Jaime White, porque cuando se organiza la primera conferencia general de adventistas del séptimo día, algunos decían que lo que Jaime White estaba buscando era poder político y ser el presidente de la conferencia. Por eso él no fue el primer presidente, fue otra persona. Él se hizo a un lado, por lo que la gente estaba rumorando acerca de él. Ahorita te lo voy a presentar las citas. Resulta ser que ella dice, la iglesia tiene que ser organizada. Review and Herald, agosto 27, 1861.
para llevar el orden, porque si no se va a dividir en fragmentos. Me fue mostrado que algunos hermanos tenían miedo que si como iglesia nos organizábamos, nos convertiríamos en Babilonia. ¿Saben que cuando yo leí esta cita a mí me sorprendió? Eso es lo que estaban pensando los hermanos, que si la iglesia se organizaba, nos iba a convertir en Babilonia. ¿Y por qué decían que se iban a convertir en Babilonia? Uno, porque lo que le pasó a Babilonia es que se organizaron, uno los dirigía, se pusieron un nombre por si fueron regados por todos lados. Y ellos decían, señores, ¿para qué necesitamos un líder? Babilonia tenía su líder que era Nimrod. Nosotros tenemos nuestro líder se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué queremos alguien que nos dirija humanamente acá hablando? Dejemos que Dios nos dirija. Otra cosa que les preocupaba en gran manera a ellos es que, ¿recuerdas que en el movimiento de Miller muchos fueron expulsados de sus iglesias por abrazar el mensaje millerita? Y fueron expulsados de las iglesias organizadas. Entonces ellos decían, si nos organizamos corremos el riesgo que como iglesia repitamos lo mismo que nos hicieron a nosotros. Que gente que se levante a predicar el mensaje de la verdad los echen de sus iglesias y los borren como nos borraron a nosotros. Así estamos bien. ¿Para qué nos organizamos? Dejemos que el capitán y el general, que es Cristo, nos guíe. Él es mi capitán. Claro, es bonito cantar el himno, ¿verdad? Pero ya en la práctica, los ojos de muchos no están en el capitán. Los ojos de muchos están en el hombre. Entonces tenían sus miedos, eran muy razonables, ¿no? Por la experiencia que ellos habían tenido de haber sido expulsados de sus iglesias. Pero a pesar de todo esto, 1861, la iglesia finalmente es organizada. De hecho, se forma la primera conferencia adventista del séptimo día. La primera conferencia oficialmente que se formó fue la de Michigan. Y de hecho, las conferencias se estaban formando. Aquí está el periódico La Revista General donde explica la formación de la primera conferencia en Michigan. Y para curiosidad del asunto, el que dirigió la primera conferencia era nada más y nada menos que capitán José Bates. Él fue el primer presidente de la conferencia de Michigan, ¿ok? Pero era una conferencia, nada más, no era la conferencia general, solo era una conferencia. Con el paso del tiempo, el movimiento adventista y la iglesia adventista empezó a creer, y desde Nueva York, desde Ohio, Massachusetts y otros lados la iglesia empezó a crecer, se empezaron a formar otras conferencias, pero la gran mayoría de conferencias estaban en el este. ¿Por qué? Porque nadie quería venir para acá. Acá estaba lleno de indios por todos lados. Es más, tú sabes que uno de los presidentes de Estados Unidos, para que este lado oeste de los Estados Unidos se poblara, le regalaba terrenos en cantidad. 100 hectáreas para el que se quiere ir gratis a poblar. Y la gente no quería venir porque les cortaban los indios, ¿verdad? Les cortaban el pelo y los mataban. Pues aquí estaba lleno de indios por todos lados. Así que acá no había movimiento adventista. ¿Por qué? Porque ni estaba ni civilizado ni colonizado. La gran mayoría de concentración de adventistas era en el este. Por eso la gran mayoría de obra creció allá, y allá nacieron las primeras conferencias. Aunque hoy en día las conferencias del oeste son las más poderosas económicamente, hablando de California, ¿no es verdad? Sin embargo, este movimiento de conferencias comenzó más en el lado del este. Ahora, ella sigue diciendo, era necesario organizar la iglesia. Esto vino de alguien que no puede errar, vino de parte de Dios. Pregunto, ¿por qué era tan importante organizar la iglesia? ¿Por qué Dios les dio vez sobre vez ideas? Organícense, organícense. Y ella misma dice, Dios mismo nos reveló que era necesario la organización. Te voy a explicar 3 razones que, a mi punto de vista, era necesario que la iglesia se organizara. Número 1, dar base legal a los jóvenes por el asunto de la guerra. Tú sabes que estaba la guerra en todo su apogeo, y la iglesia adventista, si no tenía una jurisdicción legal, no podía proteger a sus jóvenes para mandarlos a la guerra o no mandarlos a la guerra. Así es que una forma de proteger a los jóvenes con la cuestión de la guerra era organizarla. Número 2, tener un cuerpo legal para las propiedades de la iglesia. O sea, casas publicadoras, templos que ya compraban, publicadoras. O sea, ¿quién iba a ser el dueño? ¿Quién iban a estar? ¿O iban a estar a nombre de Elena de White? ¿O iban a estar a nombre de José Bates o a nombre de Jaime White? Obviamente eso se veía como, wow, están amasando fortuna para ellos, ¿verdad? Entonces, el hacer una organización era poner todas las propiedades de la iglesia para una entidad legal. Ahora, hay tercera razón de más peso.
Era la más importante para organizar la iglesia. Mucho más que la cuestión de los jóvenes con la guerra o las propiedades de la iglesia, había una que era mucho más importante. Y Elena de White lo explica en el libro Testimonios, volumen 6, página 29. De hecho, el título, mira cuál es el título. El título aparece God's Purpose in Church Organization. El propósito de Dios por la organización. Amigo y hermano, ahí te va el consejo. Tú no inventes la rueda ya está inventada. Solo tenemos que aprender cuál era la mentalidad de Dios al permitir que la organización hiciera. No crees ideas alternativas. Más bien la iglesia debería decir, Señor, habla, ¿qué quieres que hagamos? Y cuáles son tus propósitos para nosotros. Mira lo que dice la sierva del Señor. La iglesia de Cristo fue organizada para propósitos misioneros. That's it. Eso es todo. Y aquí viene un punto, hermanos, que a más de uno nos hace incómodos. A más de uno, que se llaman adventistas. El propósito de ser parte de esta iglesia no es para calentar bancas. Tu casa también las puede calentar. Y hasta más calientitas que acá. El propósito de ser miembro de una iglesia no es venir para ver quién trajo el mejor traje, quién trajo la mejor corbata o quién trajo el mejor perfume. No se trata de venir a la iglesia para hacer un desfile de modas o qué iglesia está más bonita que la otra, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres. Eso no es la razón de organizar la iglesia. La única razón por la cual Dios permite que este movimiento iglesia se organice es para que cada miembro que pertenece a la iglesia, porque creyó de corazón y con su boca confesó este mensaje y a su Salvador, entonces cada miembro de la iglesia se convierte en un misionero. En un misionero. Desde el niño más pequeñito hasta el anciano que pinta canas, todos deberían de participar en la misión que Dios nos dio a nosotros. Se llama la obra, cumplir la misión. Aún más adelante, cuando se va a abrir el departamento de Sociedad de Jóvenes, hoy en día se conoce así, Sociedad de Jóvenes. Antes no era Sociedad de Jóvenes, le faltaban palabras. ¿Sabes cuál era el título original? Se llamaba Sociedad de Jóvenes MB. ¿Y sabes qué significa MB? Misionero, voluntario. Sí, joven, la idea de tú estar como miembro de iglesia no es para que te entretengamos, no es para que te pongamos banda, no es para que te pongamos aquí a bailar como algunas iglesias hacen, ¿verdad? Terminó el culto y quitan el púlpito y batería y ya el danzón comenzó. No, hermano, eso es entretener. O como algunas iglesias que cuando está el mundial en sus pantallas están pasando el partido de fútbol. En la iglesia. No, hermano, la iglesia... Su propósito de fundación era mucho más grande que venir a escuchar un sermón, ya cumplí mis 15 minutos y me regreso a mi casa. No, amigo, se trataba de que cada miembro fuera equipado de tal manera que cada uno ganara uno, que cada persona trajera a alguien al reino de Cristo. Todos deberíamos de haber sido misioneros. Elena de White lo dice, cada persona que entra a la iglesia nace como un misionero. Y ellos fueron el ejemplo. ¿Por qué crees que creció tanto esta iglesia? No fue porque los hermanos iban y calentaban la banca un ratito y se regresaban a su casa a cortarse las uñas. Era porque todos tenían una pasión por el mensaje que recibieron, una convicción celestial. Y déjame decirte que hoy en día ese es nuestro problema como iglesia. Muchos de nuestros hijos son adventistas generacionales. ¿Sabes qué significa eso? Son adventistas no porque recibieron estudios bíblicos, ni son adventistas porque recibieron campañas evangelísticas. Son adventistas porque tú los traes desde chiquitos a la iglesia. Pero no hay convicción en ellos. La convicción está en ti, no en ellos. Muchos papás cuando sus hijos se salen ¿por qué se salieron? Porque nunca fueron adventistas. ¿Quién le dio los estudios bíblicos? ¿O tú como papá te sentaste con ellos y los incendiaste con el fuego que una vez ardió en ti y los enseñaste a ser misioneros para ganar otros a favor de Cristo? No, hermano, la idea de la iglesia es que todos fuéramos misioneros. Y si Dios permitió que la iglesia se organizara, es para que la organización ayudara a cada miembro de la iglesia a cumplir su llamado, a cumplir su propósito. Si, hermana, tú sabes cocinar tacos, cocínelos para la gloria de Dios y traiga almas a los pies de Cristo. Si tú cantas, cante, amigo y hermano, para traer almas a los pies de Cristo. Hermano, ¿de qué te sirve a ti tener dones y talentos si no estás trayendo un alma al reino de Dios? ¿De qué sirve? Y saben que el hecho de tener un don de Dios y no usarlo equivale a destruir aún tu propio llamado. ¿Saben cuántas personas yo he conocido que Dios les ha dado don, por ejemplo el del canto, y se les sube? Ya la gloria ni siquiera es para Dios. A veces el canto ya no pasa ni siquiera al techo. ¿Por qué razón? Hermanos, si cantas, ¿cuántos has traído a los pies de Cristo?
¿O tú no sabías que aún el canto es un ministerio, aún la sanación es un ministerio, aún la enseñanza es un ministerio, el pastorado es un ministerio? Vente en la tarde, voy a hablar acerca de eso, porque cada persona que era miembro de la iglesia recibía el don del Espíritu Santo. Hasta los pequeñitos recibían el don de Dios para salir afuera y como luz brillar en medio de las tinieblas. Varias conferencias Dios permitió que daran, como la conferencia de Ohio, Iowa, Kansas, por supuesto, Michigan fue la primera, hasta que finalmente se toma la decisión de formar la primera conferencia general. Como ya hemos dicho, algunos argumentaban que la idea de la organización, Jaime White la empujaba tanto porque él quería ser el presidente. Jaime White se hizo a un lado. Nada más que el pastor John Bink, que fue el primer presidente de la conferencia general. Ahora explico, si estás pensando en conferencia general como hoy en día, eso no es así. La obra solo estaba en Estados Unidos. Todavía no existían misiones en Europa, en Sudamérica, en el África, en el Asia. Toda la obra adventista solo se concentraba en Estados Unidos y solo en el este. O sea, en los lados por donde comenzó el mensaje. Ahora, ¿cómo se habría de llevar adelante la misión de predicar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que Cristo venía y que pronto el juicio terminaría? Escucha lo que ella dice. La obra se extendió y las iglesias necesitaban las riquezas de la gracia de Dios y la santificación del Espíritu Santo para que los miembros, por una propia división de labor, desarrollaran sus capacidades en hacerlo, o sea, en cumplir la obra. Una obra más importante que esta no debería ocupar las mentes de los miembros de la conferencia general en sus deliberaciones. En otras palabras, cuando la conferencia general se sentara, ¿qué hacemos para ayudar a la hermandad a cumplir la misión? ¿Qué hacemos para la hermandad que salgan a predicar como misioneros? ¿Qué hacemos para ayudar a la hermandad a cumplir la misión? Lo que importaba, hermanos, no era cuántas iglesias teníamos, lo que importaba no era cuántos templos había, lo que importaba no era cuántos hospitales. Hermano, ¿de qué te sirve tener hospitales si no estás ganando nadie para Dios? ¿De qué te sirve tener un montón de iglesias si nadie está entregándose a Dios? ¿De qué te sirve tener un montón de escuelas si nadie está aceptando la verdad presente y está convirtiéndose en un misionero? Tenemos de todo, estamos bien organizados, pero no estamos produciendo almas para el reino de los cielos. Los apóstoles sí que cumplieron la misión, hasta 3,000 se bautizaron en un día y no tenían templos. Y no tenían hospitales, y no tenían escuelas, ni universidades, ni títulos académicos, pero tenían una cosa, el poder del Espíritu Santo y el anhelo de cumplir la misión. Eso fue lo que transformó a la iglesia primitiva. Elena de White dice, es el mismo modelo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo y hay que salir y incendiar a la iglesia para que la iglesia llegue a incendiar el mundo. Según la mente de Dios, cada miembro tenía una parte en la obra de Dios. ¿Has escuchado el himno que dice, hay lugar en la amplia viña para todo aquel que quiera trabajar? Claro que hay lugar en la amplia viña. ¿Sabes que yo he conocido niños que así de pequeñitos como están en sus escuelas están diciendo la palabra de Dios? Pero recuerdo en una iglesia que era pastor, una niñita de 6 años un día vino y me dijo, pastor, ya le di el estudio de la marca de la bestia a mi maestra. Le dio el estudio de la marca de la bestia. Pues háblele ahora también de Jesús. Jesús es más importante que la bestia. Pero ella en su propio entendimiento, ella tenía una labor que cumplir. No era solamente de venir y, la historia de los niños. No, es mucho más. Si tú no tienes esta visión espiritual, que si estás trayendo a tus niños, es para que se preparen para cumplir la misión. La iglesia, amigo y hermano, no es guardería de nadie. La iglesia es una escuela para ser entrenados, para ser capacitados, que cada quien salga con herramientas para cumplir su misión. Ahora, finalmente la iglesia se organizó. Ya está la conferencia general y ya están las conferencias. ¿Quién debería dirigir la obra? Ahora, esta pregunta es clave. ¿Quién tiene que dirigir la obra? Está la organización y Dios dice hay que organizarla. ¿Quién tiene que dirigir la obra? Depende. Si le preguntas al católico, te va a decir el Papa es el que dirige. O sea, él es el sumo pontífice, él es su santidad. Y lo que él diga, la iglesia, mira, como el soldadito. ¿Por qué? Pues porque él es como Dios en la tierra. Y si tú no lo crees, anatema, como dice la iglesia. Es que la iglesia católica dice, nuestro líder que dirige la iglesia en la tierra es el Papa. Pero otras iglesias están. Hay iglesias que tienen apóstoles, por ejemplo, yo estaba viendo, ¿cómo se llama la iglesia de Dios?
Tú sabes que la iglesia de Dios tiene un apóstol vivo y cuando llega, por ejemplo, llegó a El Salvador, hasta te quería pasar el video, oye, lo adoran más que al Papa, la iglesia de Dios. Y hay otras iglesias que tienen obispos, arzobispos y tienen pastores, algunos les llaman presbíteros y la lista sigue. Es más, hasta los mormones tienen su liderazgo. ¿Ha escuchado la silla de los 12 apóstoles? ¿He escuchado aún el profeta vivo? Y date una vuelta aquí a Utah y tú vas a ver ahí las estatuas de los más grandes líderes que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos son los que los dirigen. Después está el grupo de los 70 y la lista así, pues es su liderazgo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y en la iglesia adventista quién iba a gobernarla? ¿Cuál era el modelo de Dios para la organización de la iglesia según el modelo divino? ¿Fue el plan de Dios que esta iglesia tuviera un presidente mundial de la iglesia? ¿Fue el plan de Dios tuviéramos un sistema como piramidal, en donde la pirámide está así y en la cúpula de la pirámide hay un hombre que dirige toda la obra hacia abajo y que la base más baja de la iglesia es la iglesia local, conferencias, divisiones y conferencias? ¿Ese fue el plan de Dios? De hecho, algunos han dicho que aún la estructura adventista es muy similar a la católica en estructura. La base de la iglesia católica es la parroquia, la iglesia adventista, la iglesia local. Y después de la parroquia, pues sigue el obispo, el arzobispo, el cardenal y finalmente el papa, la cabeza final. Y algunos dicen, wow, que es similar es la iglesia adventista, porque tiene su iglesia local y tiene sus conferencias, uniones, divisiones y conferencias. ¿Y quién dirige la conferencia a nivel mundial? Pues una cabeza que es el presidente mundial. Mira lo que dice Elena de Guay acerca de quién dirigir la iglesia y la organización. Boletín General de la Conferencia General 1901. Acuérdense que Dios puede dar sabiduría a aquellos que están manejando su obra. ¿De quién es la obra? Acuérdate, es de Dios, no es tuya, no, es de Dios. Siéntete bendecido que Dios te dio chance de ser parte de esta obra. Ahora, te digo, siéntete bendecido porque si tú no haces tu misión, Dios tiene otros. Dios tiene otros. ¿O tú crees que Dios no tiene más obreros que están listos para trabajar? Si Dios te trajo a esta iglesia y te trajo a ser parte de este cuerpo, es que tenía una misión para ti. Oye, ese es un privilegio, Estás aquí porque el Dios del cielo vio que tú podías ser misionero de Dios. Es que Dios te hizo parte de esta obra. Los que están dirigiendo, dice ella, Dios les puede dar sabiduría para dirigir la obra de Dios. En otras palabras, conéctense los que dirigen con Dios. No es necesario, dice ella, mandar a miles de millas de distancia consejo a Battle Creek para que después tengan que esperar semanas para recibir respuesta. ¿Sabes por qué? Porque la conferencia general se estableció en un pueblito que se llama Battle Creek. Yo no sé si conocen Battle Creek. A cada rato, cuando yo estaba de pastor allá en Chicago y en Michigan y en Wisconsin, llevaba mis iglesias para allá. Y sí, los llevaba al cementerio donde está Elena de Guay, en donde estaban los pioneros, el mismo Post, de los cereales Post, y un montón de lugares los llevaba ahí al cementerio. Bueno, resulta ser de que toda la obra se concentró de la dirección de la iglesia en Battle Creek. Y ella dice, esto no debería ser así. Dice, ¿por qué lugares a miles de millas de distancia tienen que venir a Battle Creek a pedir consejo? ¿Qué acaso Espíritu Santo? ¿Qué acaso no hay un Espíritu Santo que les puede hablar a ellos? ¿No hay un Espíritu Santo que si ellos rodillas y piden la dirección, Dios también les puede hablar a ellos? ¿Y ese no era el modelo apostólico? ¿O acaso un día Felipe no está predicando y viene el Espíritu Santo y le dice, mira, acércate a ese carruaje, quiere la verdad, dale la verdad? Y viene Felipe y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Pues yo te explico. Y entonces, abriendo las escrituras, el etíope creyó de corazón. Y entonces el mismo etíope dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, si crees y confiesas de todo corazón, bien puedes. Y el etíope dice, creo. Los dos descienden del carro, se mete al agua y lo bautizó. Qué pregunta del millón. Y aquí nadie se me ofenda, porque si tú eres bíblico, hay que ser bíblico. Pregunto, ¿a quién le pidió permiso Felipe para bautizar al etíope? Tuvo que escribir cartas a la conferencia a ver si le daban un permiso especial. Eso es lo que hoy en día se hace. Si tú eres anciano ordenado, tú no puedes bautizar nomás por bautizar. Si tú eres anciano, tienes que pedir un permiso para que te dejen bautizar. La pregunta es, ¿a quién le pidió permiso Felipe para bautizar al etíope? A nadie. ¿Sabes por qué? Porque el permiso se lo dio el mismo Espíritu Santo.
Porque el que lo mandó a predicar fue el Espíritu Santo. El mismo Espíritu le dice, ve y predícale la palabra. Y creyó, era el momento. Y sabes que antes de la venida de Cristo, eso se va a repetir, el Espíritu Santo va a guiar al pueblo. Y la obra se va a terminar de una manera muy diferente a como se han estado haciendo las cosas hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque el que va a controlar es el Espíritu Santo. Dice ahí, aquellos, y el Espíritu profecía, no me digas que estoy inventando algo, sácale una foto, la cita está ahí. Aquellos que están en el lugar deberían de decidir lo que se tiene que hacer. Sin consultar a Battle Creek, así es. Sin consultar a la conferencia general, así es. Eso es lo que dice ella. El Espíritu Santo, como está en Battle Creek, el Espíritu Santo también está con ellos. Como pueblo deberíamos estudiar el plan de Dios para conducir su obra. ¿Por qué? Porque había cosas que se empezaron a hacer fuera de la dirección de Dios. Donde quiera Dios nos ha dado dirección acerca de cada punto y deberíamos de considerar su voluntad claramente expresada. Hay que poner atención. No es sabio escoger un hombre. Ahí está. Si no es sabio escoger un hombre como el presidente de la conferencia general. ¿Por qué razón? Eso es fácil. Y si el diablo lo corrompe, tiene el poder de dirigir a nivel mundial la iglesia. Oye, eso asusta a cualquiera. ¿Cómo un hombre va a dirigir a una iglesia? Tener tanto poder. Y ¿sabes qué? He aprendido una cosa, que los seres humanos todos somos igualitos. Les das poder y se echan a perder. Me he sido pastor 20 años y lo he visto vez sobre vez, El hermanito que era tan humilde, hasta cuando lo saludabas, hasta le daba pena y agachaba la cabeza. Humilde. Uy, no le descargo. Y que ya es director de diáconos y después director de ancianos. Y oye, se nos sube. Ya después cuando acordamos, pues de acá no nos bajan, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en la plataforma y todo con la corbata. Yo me recuerdo de una iglesia, que había un hermano que tenía 10 años de primer anciano de iglesia. 10 años. Y finalmente cuando viene un nuevo pastor y vienen las juntas para elegir a un nuevo líder, resulta ser que el pastor dice, pues ¿a quién ponemos de anciano según la dirección de Dios? Pues mire, hay 2 hermanos que son bien espirituales, pero va a ser difícil que el hermano que está ya no esté. ¿Y por qué? Dice que tiene 10 años. Resulta ser que la mitad de la iglesia de él era familiares, eran tíos, primos, y la mitad de la iglesia era su familia. Dice, sacarlo a él va a estar difícil. Y el pastor dice, pues aquí no estamos para darle gusto a una persona, estamos para darle gusto al Dios del cielo. Y si el Dios del cielo dice que estos hermanos espirituales son los que van a dirigir la iglesia, en las manos de Dios. Y al final, cuando hicieron las deliberaciones y el voto, este hermano ya no quedó. No lo pusieron en ningún cargo, solamente lo pusieron de diácono de iglesia. That's it, diácono. Y cuando finalizaron, tú sabes que se reparte quién le dice a quién. Y todos los hermanos dicen, pastor, usted le va a decir a él. Y el pastor dice, ¿y por qué yo? Porque usted es el pastor, nadie le quería decir. Finalmente cuando el pastor va, le dice, hermanito, terminaron las deliberaciones y Dios le hace un llamado para servir en su causa. Y el hermanito dice, pues sí, soy primer anciano otra vez, ¿no es verdad? Y el pastor dice, no, Dios no lo ha llamado a ser primer anciano. Uy, y el hermano tragó saliva. Dice, entonces soy director de obra misionera. Dice, tampoco. ¿Director de escuela sabática? Tampoco. ¿Y de qué me ha llamado Dios? Dice, bueno, Dios le llama para ser diácono de la iglesia. Dice, director. Dice, no, diácono de iglesia. Y entonces el hermano se enojó, se levantó y mirando al pastor le dijo, mire, para un mugre cargo de diácono, mejor nada. Dale poder, dale poder, dale poder. Elena de White dice, no es sabio depositar tanto poder en una persona. Eso le pasó a Battle Creek. Battle Creek empezó a realizar todo el poder y toda la vida de la iglesia pasaba por ahí, por ese lugar. Toda la vida de la iglesia. Vez sobre vez Elena de White decía, no es así, no es así, no es así, no es así, no es la voluntad de Dios. Pero vez tras vez se hizo caso omiso a las recomendaciones de la sierva de Dios de descentralizar la dirección de la iglesia en un solo lugar. De hecho, ella más adelante va a decir, quiero que sepa la iglesia que no hay dioses en nuestra conferencia dura.
Dice, no hay dioses en nuestra conferencia. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios, es el que está allá arriba en el reino de los cielos. Y ella dice, no hay dioses, que se entienda. No, el propósito de Dios es no que hubiera reyes en ninguna conferencia que ha sido formada. El plan de Dios no era que ningún líder de la iglesia estuviera para mandar a los demás. El propósito en el liderazgo y en la organización es que todos los que iban a dirigir se convirtieran en siervos auténticos de Dios. Que con humildad y sencillez, nadie iba a agarrar el lugar de Dios. Dios ya tenía su lugar. Quien manda a la iglesia no es su nombre. Quien manda a la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Pero ella dice, ninguno de la conferencia ni general tiene que ser como Dios o ser como reyes. ¿Por qué? Porque las otras iglesias lo tenían, pero ese no era el modelo para la iglesia adventista. Es más, tú sabes que después se quemaron todos los edificios de Battle Creek. Se quemaron. Ella misma dijo, veo un ángel con la espada. Mira lo que ella dice. Minis Publicaciones, página 185. Una razón por la que se permitió el incendio es la proliferación y desarrollo excesivo de instituciones en Battle Creek y el descuido de la iglesia en otros lugares y establecer nuevos y eficaces centros de influencia en otros lugares. El pago de sueldos excesivos para un grupo selecto de administradores era algo también que desagradaba a Dios. Carta 140. En la Pacific Press se ha aceptado para su publicación un material, y aparte la Review and Herald ya estaba publicando libros hasta paganos. Además, hasta el mismo libro de Kellogg, el del Templo Viviente, lo estaba publicando, a pesar que Elena de White dijo, no lo les dio lo mismo, y era más business y business, que dice ella. La Pacific Press ha aceptado para su publicación material objetable. Novelas, libros de historia que observen la mente de quienes manejan, por la cual aparta su atención de la palabra de Dios. Y el hospital de Battle Creek, ¿qué es lo que pasó? Se quemó. De hecho, este es el periódico. Se quemó. Los bomberos no lo pudieron apagar. La Review and Herald, de igual manera, que el propósito de Dios es que fuera una luz a nivel mundial, se quemó. Y ahí está la fotografía del montón de bomberos que trataron de apagar el fuego. Fue imposible. Más adelante ella explica en el incendio de estos edificios y dice así: a los hermanos de Battle Creek, hoy recibí una carta del pastor Daniel, que era el presidente de la conferencia, concerniente a la destrucción por fuego de las oficinas de la Review and Herald. Me siento triste al considerar la gran pérdida que esto significa para la causa de Dios. Pero estoy segura que este tiempo es muy difícil para los hermanos encargados de la obra y los empleados de las oficinas. Sufro juntamente con todos los que sufren, pero no me sorprendo de la mala noticia, porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada de fuego extendida sobre Battle Creek. Ya venía. Porque no se hizo caso de las recomendaciones de Dios. Poder. Pocos controlando la obra a nivel mundial. Perdieron de vista cuál era la razón de la organización. Perdieron de vista cuál era el propósito de yo ser un líder en la obra de Dios. Y el propósito era que la obra creciera, que la obra saliera y que todo miembro de la iglesia se convirtiera en un misionero. Voy a finalizar con la parte, y miren, apenas vamos en 1888. Llegó una página muy oscura en la historia adventista. Oscura. Muchos adventistas ni quisieran hablar de esto, pero pasó. 1888 viene la Conferencia Mundial de Minneapolis, la Conferencia General, perdón. La foto que tú ves ahí son todos los delegados que fueron en aquel entonces. Dios mandó un mensaje a todos ellos para despertarlos del rumbo que la iglesia estaba tomando. Los dos mensajeros que Dios mandó, estos dos que ven aquí, y Jones. Elena de White, hablando acerca de ellos dos, de Wagoner y John, mira lo que dice en Testimonios para los Ministros, página 91. El Señor en su gran misericordia mandó el más precioso mensaje a su pueblo a través de Wagoner y Jones. Así es que Elena de White claramente dice que el mensaje de ellos venía directamente de Dios. Elena de White, carta S24, dice: el mensaje dado por Wagoner y Jones es el mensaje de Dios a la Odisea. Y saben que ya se empieza a usar la palabra la Odisea a los adventistas. ¿Por qué? Porque el odicense ciego, ni es frío, ni es caliente, está medio dormido, piensa que está rico, pero está desnudo, piensa que está vestido, pero todo el mundo está viendo sus miserias, y ya se le empieza a aplicar el término la Odisea a la iglesia adventista, pero para sacar
a la iglesia de la condición laodicense, Dios mandó a Waggoner y Jones, según Elena de White. El mensaje, el clamor del mensaje del tercer ángel que se manifestaba en la justicia de Cristo para el pecador perdonado es el principio de la luz del ángel que habría de llenar a toda la tierra con su luz. De hecho, ¿de qué se trataba este mensaje de Waggoner y Jones? Bueno, resulta ser que la iglesia adventista por muchas décadas se había convertido bastante legalista. El énfasis había sido puesto demasiado en la ley. No el sábado, no te bañes, no hagas esto, no lo otro puro, no. Y la razón es muy simple, ¿no? Porque todas las iglesias pisoteaban la ley. La iglesia adventista no se quería convertir igual que las otras iglesias, sino más bien quería levantar la ley de Dios. Pero amigo y hermano, ¿de qué te sirve levantar la ley si no levantas en tu vida al dador de esa ley? ¿Qué es más importante, la ley de Dios o Dios? ¿Qué es más importante, la ley o el dador de la ley? Cuando tú pones demasiado, y sabes, no sé ni cómo explicarlo, pero el adventista tenemos mucho esa tendencia a ser como medio fanáticos en muchas áreas, a ser como demasiado estrictos en reglas. ¿Saben por qué muchos jóvenes a veces se van? Porque somos así. No sé, tenemos como esa tendencia a ser sobreexagerados en algunos puntos. Así somos los adventistas. Por ejemplo, había una hermana de una iglesia que esta hermana estaba súper preocupada que las hermanitas no vinieran pintarrajeadas a la iglesia. Y la hermana se ponía a la entrada de la iglesia con un Kleenex para quitarle manchitas. Ay, hermana, tiene una manchita. Ay, hermana, otra manchita. Y al final del sermón, cuando yo terminaba mi sermón, venía la hermana y me decía, pastor, hay apostasía en la iglesia. Babilonia se nos está metiendo con la pintura de las rameras. ¿Y por qué, hermana? Aquí tengo la evidencia. Me saca el montón de pañuelitos con la evidencia que las hermanas no tenían manita de gano, sino manita de tigre. O sea, aquí está la evidencia. Wow. Énfasis en reglas. ¿Y qué del ser humano? ¿Tú sabes que la gran mayoría de milagros que Cristo hacía los hacía en sábado? Precisamente para probar que el sábado ellos lo destruyeron, no porque el sábado fuera malo, sino por el montón de reglas y tradiciones de hombres para guardar el sábado. La iglesia adventista se estaba volviendo muy fría. Eso sí, sabíamos la ley, conocíamos la Biblia, pero faltaba el Espíritu. Israel también tuvo la ley, ¿no? Y rechazó al que dio la ley. La iglesia adventista estaba llegando a ese punto de tener la ley, pero estábamos sacando a Cristo, muy fríos, muy laodicenses. La experiencia cristiana se nos estaba quedando a un lado del camino. Dios levanta a Waggoner y Jones para regresar la conexión, la ley, pero también el dador de la ley. Cristo, justicia nuestra. Lee los libros de ellos, te va a vibrar el corazón. Citas que son sorprendentes, mensajes selectos. Dice ahí, Dios puede justificar al pecador, pero solo es a través de los méritos de Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú cruzas esa playa y te sientas donde estás, no lo mereces. ¿Y sabes por qué no lo mereces? Porque eres un pecador. Y no importa el cargo que tengas en esta iglesia, anciano, diácono o pastor de iglesia, nada te da el derecho de estar parado aquí predicándole al pueblo de Dios o estar sirviendo en ningún cargo. Aquí nadie es mejor que nadie, porque todos a los pies de la cruz, todos somos pecadores. Y todos necesitamos la gracia de Dios. Cuando tú cruzas las puertas de esta iglesia es porque tienes que venir vestido de la gracia de Dios, cubierto con la sangre de Cristo, porque si no el fuego de Sodoma y de Gomorra te va a caer. La única razón que estás vivo o que tienes un cargo o que tienes familia e hijos es por la pura gracia de Dios, amigo y hermano. Y aquí el que merece en la iglesia toda gloria, honra y alabanza eterno por los siglos de los siglos es el que ganó ese derecho que se llama Cristo Jesús. Nadie ni nada puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿O no has leído la parábola del hombre fariseo que entra hasta el frente de la iglesia y se pone diciendo, Señor, gracias, que no soy como el montón de pecadores que están allá sentados? Y el publicano se queda allá afuera, ni quiere entrar a la iglesia, que dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Soy tan pecador que ni tengo derecho a entrar a la iglesia. ¿Y sabes qué dijo Cristo? ¿Cuál de los dos salió justificado? Ciertamente no el que se dio baños de pureza, el que se quedó allá afuera reconociendo que era pecador. Y sabes, la iglesia adventista se dio mucho baño de gloria.
Oh, mira todas aquellas iglesias hijas de Babilonia pisando el sábado. Oh, todas las hijas de Babilonia con joyas. Oh, todas las hijas de Babilonia comiendo carne. Yo como mi soyita. ¿Sabes cuánta gente hoy en día que es vegetariana? ¿Cómo le cae a los que comen carne? Ahora, yo no estoy diciendo que comer carne es bien. Pero ¿quién te puso de juez de tu hermano? ¿Quién te puso de juez para abrirle las ollas para ver qué es lo que comen? Según yo recuerde, el que escudriña los corazones no es ninguna junta de iglesia. El que escudriña los corazones no es el pastor que dirige una iglesia. El que escudriña los corazones es más alto que los cielos, porque puede penetrar el corazón. Porque nosotros de este lado nos equivocamos siempre, porque somos humanos y juzgamos mal. Una niña de 6 años fue a su escuela y se fue con su mochila caminando porque así le acostumbraban sus papás. A la mitad del camino, un carro se aproxima, baja el vidrio y abre una bolsa grande de dulces, paletas y chocolates. Cuando la niña ve eso, el hombre le dijo: tu mamá me mandó para que no camines y llevarte a la escuela, y mandó estos dulces para que te los comas. La niña, impactada por los dulces, se subió al carro y el hombre manejó a un bosque lleno de arboledas y la abusó. Y de forma cínica, después del hombre haber abusado de la niña de 6 años, la lleva y la deja a algunas cuadras de su escuela para que la niña vaya a la escuela. Cuando llega a la escuela la niña, horas tarde, la maestra regaña cruelmente a la niña. Le dice: ¿por qué llegaste tarde? Responsable. ¿Qué es lo que te pasa? Y en la mente infantil de una niña de 6 años que ni siquiera entiende qué es lo que le pasó, ni siquiera sabe qué es lo que le sucedió, y cómo ella explicarle a su maestra lo que le acaba de pasar, la niña simplemente se cayó y la maestra le dijo, como reprimenda, la sentó hasta enfrente y le puso orejas de burro y la hizo sentarse mirando hacia la pared por el resto de la clase por haber llegado tarde. Ya, bienvenidos al club de los seres humanos, así somos todos. Juzgamos lo que no entendemos. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque Waggoner y John están tratando de quitarle la careta de pureza a la iglesia, la careta de santidad, que, guardamos el sábado y cantamos muy bonito, pero Dios conoce la condición de la iglesia. Y este mensaje era su intención, que era buena la doctrina, que era buena la teología, pero sin el Espíritu de Dios, amigo y hermano, estamos muertos. Desde el que predica, es más, Elena de White después va a decir, hay pastores dormidos predicando en iglesias dormidas. Dice, hay iglesias que están tan secas y tan frías que son como el desierto muerto que no produce nada. Y eso llegó a ser la condición del pueblo adventista. Y Dios levanta a Waggoner y yo, un mensaje tremendo. Una fe que transforma el corazón, una fe que se aferra, una fe que reconoce, una fe que recibe la gracia. Entonces, un mensaje hermoso. Y ella misma dice, este mensaje de ellos tenía las credenciales del Dios Altísimo. Pues es claro, tenía las credenciales de Dios. La pregunta es, ¿recibió la iglesia este mensaje? Y si la misma sierva de Dios dijo, tenía las credenciales de Dios, ¿recibió la iglesia el mensaje de Waggoner y Jones? Por eso te digo, muchos quisieran borrar lo que pasó. ¿Y sabes por qué lo quieren borrar? Porque la iglesia rechazó el mensaje. ¿Así? Lo rechazó. Desecharon a Waggoner, desecharon a Jones. Y Elena de White dice que el Espíritu Santo que estaba listo para ser derramada sobre la Conferencia General en 1884, el Espíritu fue insultado, el Espíritu fue maltratado, le dieron una bofetada y le hicieron regresarse otra vez al cielo. Y la lluvia tardía se fue. ¿Qué hizo Dios? Nos regresó al desierto. Bienvenidos.
Hemos estado 170 años dando vueltas en el desierto. Y no es porque Dios nos quería en el desierto, es por la falta de disposición de la iglesia de haber recibido el mensaje de Dios. Una falta de disposición, ideas preconcebidas para aceptar la verdad, fue el fundamento de la oposición manifestada en Minneapolis en contra de los mensajeros del Señor, de Waggoner y Jones. El Espíritu de Dios se quería impartir, fue rechazado, y la luz que habría alumbrado de todo el mundo fue resistida por la acción de nuestros hermanos que en gran nivel los mantuvieron fuera de este mundo. Terrible. Qué vergüenza. Que Dios estaba listo a traer la bendición que iba a resucitar esta iglesia para dar el fuerte pregón, y lo mandamos de regreso. Le pasó lo mismo a los judíos, ¿no? El mismo autor de la vida vino a ellos y lo terminaron crucificando. Hay una cita en Primeros Escritos que dice que algunos adventistas hoy en día dicen: ay, los fariseos que mataron a Cristo. Si Cristo viviera hoy, yo no lo crucificaría. Pero ¿sabes qué dice ella? Que si Cristo viviera hoy y se parara aquí atrás de púlpitos adventistas y dijera las mismas verdades que le dijo a los judíos hace 2000 años, muchos entre el pueblo adventista levantarían la mano, se levantarían de su lugar y dirían: crucifícalo. Duele. Cuando te has acostumbrado a vivir de una manera y que te digan la verdad para liberarte, duele. Porque nos hemos acostumbrado a que se nos diga solo lo bueno y lo bueno, lo bueno, que cuando hay una crítica aún de parte de Dios, se resiste. Bueno, el tiempo se me está acabando. Dice, por años la iglesia ha estado mirando y esperando demasiado de los hombres para su salvación y vida eterna. Y tengo que decirte que ese es un error que todos hemos cometido. Yo me recuerdo cuando entré a la iglesia, mi ídolo, pastor. Al pastor. O al pastor. El pecado de la pastolatría. Lo que el pastor decía en la iglesia era lo que se hacía. Era como el ungido de Dios, el enviado de Dios. Dios nos habla a través de su siervo, y lo que el siervo dice es como que Dios lo está diciendo. Dice: no, la iglesia por demasiado tiempo ha colocado sus ojos del hombre y se ha olvidado de Jesús. Qué terrible condena para cualquier iglesia que ya no mira a Cristo. Con Cristo somos todos y sin Cristo no somos nada. Somos hierba seca del campo. Tenemos forma de hierba, pero estamos secos. No hay nada de bueno en nosotros. Y por cierto, la cita que les quería mostrar, que no pudimos cruzar al otro lado, ahorita no la encuentro, tenía que ver que la gran mayoría de la parte de la culpa del rechazo de Waggoner y Jones vino de los mismos líderes de la conferencia general. Hasta el presidente estaba enfermo y mandó mensajes: por favor, apoyen las vieja guardia y lo que ellos están diciendo, pónganse. Ella misma lo explica después. Además, ¿tú sabías que después Elena de White con Waggoner y Jones se dedicó a predicar el mensaje con ellos por todos lados? Y venía Waggoner y Jones y Elena de White con ellos y predicaban por todos lados el mensaje de la justificación por la fe. Y a la misma Elena de White la mandaron a Australia. ¿O tú no sabías que Elena de White la sacaron de Estados Unidos y la mandaron para Australia? Se cansaron de oír a la viejita. Se cansaron de oír a la viejita regañona. Ay, otra vez Elena de White, otra. Pues cómo no, había profeta en Israel. O dime, ¿qué profeta fue popular? ¿O qué profeta todo el mundo lo abrazaba? Los querían matar y Elena de White no era la excepción. Llegó un momento que la voz de ella, muchos la querían acallar. Qué terrible. Y dice ahí: por años la iglesia ha visto al hombre y se ha olvidado de Jesús. El hecho de que estos hombres deberían estar en un sitial sagrado como si fueran la voz del pueblo, como creíamos, dice ella misma, que la asociación general lo era, ya es un asunto de pasado. Y Elena de White empezó a ver aún la conferencia general en otra perspectiva. ¿De qué sirve tener una conferencia si en vez de ayudar a la obra la está retrasando? ¿De qué sirve tener una organización si no está equipando y cumpliendo con la iglesia y los miembros su labor por el cual Dios nos trajo de este mundo de oscuridad a su reino de luz inaccesible? Tengo que parar aquí y quiero cerrar contando una pequeña historia. Esta historia la conté hace algún tiempo.
pero creo que calza con lo que estamos diciendo en el día de hoy. Yo no dudo que Dios levantó este movimiento, yo no dudo que Dios levantó esta iglesia, yo no dudo que el mensaje que Dios nos dio tiene las credenciales divinas. Y yo no dudo, amigo y hermano, que tú estás aquí por una razón. Me niego a pensar que tú viniste aquí por coincidencia. Me niego que tú estás aquí solo porque tus papás te trajeron. Me niego. Mi visión espiritual es más amplia. Yo entiendo que si tú estás aquí, porque Dios tuvo un propósito contigo. Yo no sé que lo tuvo, porque yo no te llamé. Yo no te llamé, yo no te salvé, yo no morí por ti. Pero el que sí murió por ti, el que te salvó y el que te cortó de la cantera de este mundo y te trajo acá, te trajo por una razón, por una misión. Solo tú lo vas a hacer, nadie más lo puede hacer. Había un hombre que fue a comprar una vez en una tienda, una zapatería, zapatos. La historia del hombre de los zapatos. Llega a la tienda muy bonita, fina, hermoso. Y le dice al hombre que estaba en la recepción: señor, vengo a comprar zapatos. El de la recepción le dice: ok, ¿qué clase de zapatos quiere? ¿Quiere usted acaso zapatos de plástico o de cuero? Pues no, a mí me gustaría de cuero. Muy bien, pase a la sección de la puerta 1, ahí lo van a atender. Gracias, señor, qué amable, para sus órdenes. La puerta y le dice el hombre que lo recibe, muy bien vestido, traje y corbata: ¿quiere usted zapatos de cuero? ¿No es verdad, caballero? Así es. Bueno, los tenemos. ¿Pero usted los quiere en color negro o los quiere de otro color? Pues yo los quiero negros. Salga por la puerta y en la puerta de enfrente, ahí lo van a atender. Muchas gracias, caballero, muy amable. Sale de ahí, se despide, abre la puerta. Otro hombre muy bien vestido, muy bien arreglado, le dice: señor, ¿usted quiere zapatos? ¿No es verdad? Los quiere de cuero y los quiere negros. Así es, señor, ¿cómo sabe tanto? Es que estamos muy organizados. ¿Y usted los quiere de agujetas o los quiere planitos? Dice: no, a mí me gustarían de agujeta. Me parece muy bien. Si usted sale, va a haber una puerta enfrente, ahí lo van a atender. Y el hombre está medio desesperado, ¿no? Y cuando llega ahí, el hombre le dice, bien vestido: señor, ¿quiere usted zapatos negros, no es verdad? Y los quiere de cuero, y los quiere de agujeta, y los quiere negros, ¿no es verdad? Así es. Solo una última pregunta: ¿los quiere usted de suela de baqueta o de plástico? Dice: no, pues de baqueta. Pues usted puede salir y en la puerta que sí, que está al final del pasillo, ahí lo van a atender. Y entonces finalmente el hombre sale, ya medio desesperado, y llega a la puerta hasta el final de la tienda, abre la puerta y hay un cuarto como medio oscuro. Cierra la puerta y cuando ve, abre otra puerta que está ahí, y cuando abre la puerta resulta ser que esa puerta da a la calle. Y cuando quiere abrir la puerta a la que sale, ya no puede abrir porque está con candado. Dice: qué raro, y ya estaba en la parte de afuera de la calle. Y bien enojado se da toda la vuelta por la cuadra y llega otra vez a la parte de enfrente donde lo recibió el primer hombre. Y le dice: oiga, señor, yo estoy bien molesto con usted. Le dice: ¿por qué? Porque yo vine a comprar zapatos, me llevaron como a 10 puertas, hombres bien vestidos, bien arreglados y bien organizados me recibieron, y al final terminé en la calle y sin zapatos. ¿Están ustedes burlándose de mí o están jugando? Dice: bueno, señor, tenemos que hacerle una pequeña confesión. Nosotros tenemos el nombre de zapatería, pero no vendemos zapatos, señor. Dice: ¿cómo que no venden zapatos si tiene nombre de zapatería? Pues sí, tenemos el nombre de zapatería y no vendemos zapatos, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le gustó nuestra organización? ¿Y sabes cuántas iglesias se han convertido en esta historia? Súper organizados, pero no producen zapatos. Tienen templos preciosos, pero las bancas están vacías. La semana antepasada estuve de vacaciones, fui a predicar, estuve en Pensilvania. Y el último sábado que estuve ahí, venía un hombre a predicar a la iglesia. Llegué a la iglesia, 20 miembros, preciosa, iglesia propia, escuela a un lado. Y yo le dije a mi esposa: ¿y como a qué horas va a terminar el sermón? Y me dice: como a las 12:15. Y yo: ¿qué? Y cuando yo vi el reloj, terminó todo lo del culto divino y eran como las 12. Y yo le digo a mi esposa: ¿no va a terminar a las 12:15? Y dice: no sé, veremos. Se levanta el predicador a predicar y cuando eran las 12:15 dijo: amén. Contó una historia de la caridad que se peleó con la honestidad y no sé qué pasó, y terminó la historia. Yo dije en la introducción, era el sermón. Usó un solo versículo al final del sermón y todo el mundo se despidió a su casa. ¿Y qué crees? Ya no regresan,
Porque termina el culto y cada quien se va a su casa, ya no regresa más a la iglesia. No hay sociedad de jóvenes, no hay hora misionera, no hay culto vespertino. Ese fue su sermón de toda la semana. Tenemos zapaterías, pero no producimos zapatos. Y estamos en riesgo de estar aquí y haber perdido la misión. Adventistas que tienen 30 años que no han bautizado una persona. Ay no, hermanito, estoy en el llamado, ya estoy finalizando. Personas que tienen su vida entera y no han traído un alma a los pies de Cristo. Zapaterías que no producen zapatos. No ganamos almas, pero ¿cómo le parece nuestra organización? Llegó la hora que cumplamos la misión. La hora más oscura está cayendo sobre este mundo. Y mientras todas las luces se están apagando, mientras todas las veletas morales están hundiéndose, mientras el mundo está en su peor confusión a nivel global, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, todavía nuestro mensaje es pertinente. Todavía nuestro mensaje puede sacudir los corazones. Todavía nuestro mensaje, dado con las credenciales de Dios, puede romper cadenas y traer liberación. Pero la pregunta de Dios es: la mies está madura y los campos están listos. ¿Quién irá por nosotros? Y la misma pregunta de Dios sigue siendo pertinente hoy en día. ¿Quién estará del lado del Señor? ¿Quién son los soldados que van a agarrar el reto, que van a agarrar el llamado y que van a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? Llegó la hora de levantarme para brillar en medio de las tinieblas con el mensaje que Dios nos está dando. Pongámonos de pie y cerremos con una palabra de oración. Los que podamos, nos ponemos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, gracias por el privilegio de haber sido llamados a ser parte de este movimiento. Ayúdanos, Padre, para cumplir la misión, porque de nada sirve haber levantado este movimiento y organizarlo si no cumplimos la obra. Bendice a cada líder, bendice a cada persona y ayúdanos a conectarnos una vez más con el poder del Espíritu Santo para que esta obra que nos fue encomendada pueda ser terminada con el poder de Dios. Danos tu bendición y tu pueblo reciba tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor.